Sí, aló, buenas. Bueno, primero que nada, me disculpo porque sí tengo un problemita desde ayer realmente con la garganta, esos cambios de clima tan extraños. Pero bueno, eh, para esta oportunidad, mi nombre es Adrián, laboro como educador del Museo Histórico Cultural Juan Santa María. También trabajo en la parte de investigación y la parte de divulgación histórica. Entonces, en ese sentido, tratamos de cubrir, digamos, todas esas ramas. Y, muy importante, en esta oportunidad lo que vamos a presentar es una experiencia que empezó a desarrollarse a partir de 2022, en la cual procuramos hacer una propuesta expositiva a través de una alianza pública, el museo como institución adscrita al Ministerio de Cultura, en alianza con auspiciadores privados, especialmente la Academia Morista Costarricense y algunas empresas que estuvieron relacionadas con esta investigación. Entonces, la exposición es la antesala a la conmemoración del 50 aniversario del museo. El 4 de diciembre de este año, de una vez extiendo la invitación, el 4 de diciembre de este año el Museo Juan Santa María cumple 50 años de haberse creado mediante decreto de la Asamblea Legislativa. Entonces, como una forma de iniciar estas conmemoraciones, tratamos de desarrollar una exposición en la cual la obra de don Manuel Carranza, que falleció en 2021, que era presidente de la Academia Morista Costarricense, pudiese integrarse naturalmente dentro de las colecciones que tiene el Museo Juan Santa María, que podremos decir con toda propiedad que la mayor colección de arte histórico, o la colección de arte histórico más importante que tiene Costa Rica, la custodia dichosamente el Juan Santa María. ¿Okay? Y por eso lo primero que tratamos de desarrollar dentro de la exposición es propiamente qué vamos a entender con pintura histórica. Y pintura histórica es aquella obra que, bueno, es una pintura figurativa que es del siglo XV, siglo XVI, heredera de toda la influencia del Renacimiento y el desarrollo del arte sacro y los grandes maestros y demás, es una antecesora de la fotografía. Por eso la importancia de la pintura histórica como arte figurativo, es decir, es una representación, una composición pictórica que en sí es un relato, es una narrativa, es decir, la pintura histórica, para entenderlo de alguna forma, pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿okay? No es un retrato, es una acción, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una obra de arte peruano que está en el Museo de Arte de Lima, que se llama Los Funerales de Atahualpa, en la cual se hace una representación de Pizarro, pero en el centro de la obra, ¿verdad? Se representa la iglesia, ¿verdad? Entonces, tiene muchas connotaciones simbólicas la pintura histórica, ¿ok? Entonces, por eso afirmamos que la colección de las colecciones de pintura histórica más amplias que tenemos en Costa Rica son del Museo Juan Santa María. Tampoco es muy extensa, no crean que la pintura histórica en Costa Rica tiene una larga tradición. De hecho, eso es lo interesante de esta puesta en escena o esta exposición de Manuel Carranza. Entonces, es una obra, como te digo, figurativa, que utilizan diferentes lenguajes, símbolos y demás, y que en Hispanoamérica especialmente, desde el siglo XVII o siglo XVIII especialmente, sirve como un elemento nacionalista, un elemento de construcción de la afirmación nacional. Y este ejemplo clarísimo lo tenemos en la obra más importante que tiene la colección del Museo Juan Santa María, que es La quema del mesón de Enrique Chandy, que es una composición que yo siempre trato de aplicarle la metodología de piensa en arte, con los chiquillos, preguntarle, bueno, ¿qué sienten al ver la obra, verdad? Entonces ellos ven un héroe demacrado, ven un zombie, dicen algunos y demás, ¿verdad? Pero dentro de las narrativas y simbolismos del siglo XIX, es una obra que, bueno, aquí no se nota mucho, ¿verdad? Toque sin nada más tal vez. Pero en la composición de la pintura predominan los colores de la bandera nacional, el blanco, el azul y el rojo, y como elemento principal la figura de Juan Santa María, por eso la importancia que tiene la obra de La quema del mesón como la primer pintura, o no, la primera no, como la más relevante de la plástica histórica nacional, porque las primeras datan de 1860, que también están en la colección del museo. Entonces,
¿Cuál es la importancia educativa de la pintura histórica como tal? Entonces, aplicar ilustraciones de eventos pasados en los cuales no hay registros fotográficos, eso es muy evidente. Luego, análisis de elementos simbólicos y las mentalidades de la época. Entonces, por ejemplo, aquí se ve muchos elementos de la valentía, de las discursivas militares, ¿verdad? Nosotros de repente vemos un héroe moribundo, pero a finales del siglo XIX podía ser considerado un héroe dando su último esfuerzo por cumplir su misión, ¿verdad? También, bueno, sensibilizar en torno a la importancia del arte como recurso didáctico y principalmente de promover la visitación a los museos, ¿verdad? Que eso es como el objetivo siempre primario. ¿Por qué es importante la obra de Manuel Carranza? Número uno, don Manuel Carranza no era artista de profesión, era abogado. Entonces ya eso lo saca del mundillo del arte, ¿ok? Entonces hay que, dentro del proceso de construcción de la exposición, había que construir una narrativa en la cual pudiésemos ubicar a don Manuel dentro de la historia de la plástica nacional. Pero eso fue muy interesante porque nos dio muchas luces, ¿ok? Ok, la obra de Manuel Carranza Vargas evidentemente tiene muchas deficiencias técnicas, en eso somos conscientes. Sin embargo, él utiliza un criterio que nosotros llamamos un criterio informado, es decir, más que artista visual, don Manuel era un historiador, porque él ocupaba, o él usaba muchas referencias bibliográficas, mucha fuente documental, fuente iconográfica y demás, que se ve reflejada dentro de sus composiciones. Entonces, otro elemento interesantísimo es que ilustra hechos relevantes de la historia nacional poco explorados desde la plástica. Ejemplo, en Costa Rica no teníamos pintura histórica, ni de la época prehispánica, ni de la independencia, hasta el 2021. Entonces ya eso dice la importancia que tiene la obra, repito, hecha por un entusiasta, no un artista de carrera, ¿verdad? Y por lo tanto son importantes recursos didácticos. Entonces, para gestionar esta exposición, tuvimos que recurrir a aliados, y en este caso fue la Academia Morista Costarricense. La Academia Morista, bueno, tiene todo su rollo, porque es un grupo académico, intelectual, hay empresarios, etcétera, ¿verdad? Y se reúnen en Club Unión. Entonces, ya eso más o menos nos permite tener como claro cuál es el perfil, un poco. Pero entonces, ¿qué es lo que se hizo? Coordinar, bueno, desde el 2022, que se empezó a desarrollar, a planificar esta exposición, que terminó ahora en mayo de este año, coordinar entre la academia, la familia del artista y auspiciadores privados para promover esta muestra. Y el museo, como entidad pública, que les propuso la curaduría, el guión museológico y objetos de la colección del museo. O sea, cómo las obras de Manuel podían ponerse en escena, pero con recursos que tiene el museo. Entonces, ¿qué hizo la familia? Pues prestó las obras y buscó patrocinios, y lo mismo hizo la Academia Morista, pero validando un poco el contenido de la obra. A través de esta alianza se hizo que a mediados de año gestionamos que el MEP nos diera la declaratoria de interés educativo de la exposición, lo cual promovió la visitación y varias actividades académicas conexas. Por ejemplo, charlas, visitas guiadas con miembros de la Academia Morista, y logramos inclusive traer a este especialista, Marco Cabrera, que es de una universidad, bueno, él es costarricense, pero trabaja para la Universidad de Arizona, e incluso esta exposición en particular la hicimos en conjunto con el Museo Cultural Popular de Barba, entonces esta línea y demás, ¿verdad? Hablando de la conmemoración del 1 de mayo, es una exposición ya por sí es muy, muy interesante, porque el 1 de mayo no se recuerda solamente el Día de los Trabajadores, sino que se conmemora la rendición de William Walker en 1857, por eso en Costa Rica es feriado, no es por el Día de los Trabajadores, por aquello. Ok, entonces, desde 1858. Esto hizo entonces que se unieran nuevos integrantes, como el Instituto Costarricense de Educación Radiofónica, que nos proporcionó la grabación de audios para unos códigos QR que acompañaron la exposición. Luego se gestionaron charlas y visitas guiadas. En esto nos ayudó mucho un programa que imagino que muchos de ustedes conocen, que es Ruta de los Museos, ¿verdad? Que logramos una visitación altísima a finales del año pasado, y invitados internacionales y demás, como les dije. También dentro de esta onda de contextualizar la obra, se hizo
gracias al auspicio de empresarios, contactar un grupo que se llama Los Nayuribes, buenísimos, un grupo folclórico que hacen puestas en escena de arte histórico, o perdón, de baile histórico. Por ejemplo, esos son trajes ambientados en la colonia que le daban la bienvenida a los visitantes de la inauguración, y este es un viaje, este es una puesta en escena sobre la caficultura y el bolleo, la tradición del bolleo, muy creativo e interesante. Y también tratamos dentro de la inauguración como que los personajes salieran, digamos, del lienzo un poco, ¿no? Son colaboradores del museo, entonces aquí se ve empresa privada, se ve comunidad, se ve, qué sé yo, diferentes integrantes de la sociedad visibilizados en el museo a través de una exposición, ¿verdad? Muy interesante, como por ejemplo se integró, bueno, estos de Ruta Museos, cómo integramos elementos de la colección del museo, como de la imprenta, algunas imágenes de la imprenta La Paz, por ejemplo, que forma parte de las colecciones del Museo Nacional, cómo fueron integradas y cómo se hizo la línea de tiempo para ubicar la pintura de Manuel Carranza. Entonces, esto es lo que dio como paso a productos divulgativos derivados, buscando legitimar, digamos, ubicar a Manuel Carranza dentro de una narrativa de la pintura histórica en Costa Rica. Nos damos cuenta de elementos muy interesantes, por ejemplo, que es una tradición que se corta a finales del siglo XIX, es retomada a partir de la Segunda República, pero esto a partir de la abolición del ejército, pero todas las figuras, por ejemplo, relacionadas con la campaña del 56, Juan Santamaría, Juanito Mora y demás, son héroes que tienden a desmilitarizarse. Eso también es muy interesante. O sea, Costa Rica tiene un fuerte componente militar hasta el siglo XIX y se desmantela, digamos, esa imagen de la Costa Rica militar como tal, ¿verdad? Entonces se hizo un articulito en una sección que se llama Guiños del 56, que está en la página web del museo, un catálogo que estamos en proceso de edición y cruzando los dedos que el presupuesto nos alcance para imprimirlo el próximo año, lo mismo que un artículo en La Nación y un espacio televisivo que tuvimos en Canal 7. Y para la clausura de la exposición se produjo un audiovisual que se produjo en conjunto con el Colipro, que fue un agente que se fue sumando a esta exposición. Y bueno, para ir finalizando, ¿cuál es la importancia de estas alianzas? En un contexto en el que cultura se ve como un gasto y no como inversión, en que la palabra favorita de las élites políticas actuales es el recorte, ¿verdad? Es importante como buscar aliados, principalmente empresas privadas, ¿verdad?, que logren crear esas alianzas con instituciones públicas, ¿verdad?, tratando de eludir, digamos, o sobrellevar todo este proceso de contratación y todo burocracia, digámoslo así, que implican las instituciones de gobierno, principalmente las que estamos adscritas al Ministerio de Cultura. Entonces es importantísimo gestionar esas alianzas. Luego, cómo los educadores de los museos tienen que liderar esos procesos, porque de alguna u otra forma tenemos que convertirnos como en promotores, o sea, como un producto, cómo lo hacemos vendible, cómo lo hacemos visible, y sobre todo como una marca, digámoslo así, como un determinado auspiciador pueda ser visible en la exposición. Eso también es muy importante, ¿verdad?, tratar de visibilizar a los aliados acá. Aquí, como se vio, digamos, hay muchos actores individuales e institucionales que cada uno da sus aportes, no necesariamente son aportes materiales, sino que también pueden ser, o monetarios, sino que también pueden ser aportes desde el punto de vista voluntariado, de donar su trabajo, como hizo el ICER, por ejemplo, y demás, o el mismo Colipro. Y también, como les dije hace un rato, que toda esta visibilización de los patrocinadores, es clave para atraer eso, ¿verdad? Y esta frase es muy bonita, muy simbólica, muy significativa, porque el señor como que la dejó en su agenda de 2021, y la exposición tuvo como una connotación muy íntima, ¿no? No solamente es ver la obra, sino también ver al personaje, y él escribió en su agenda, su hijo nos la mostró: un día cuando ya no esté, seré lo que he pintado. Entonces don Esteban, el hijo de don Manuel, nos presentó la agenda. Entonces yo le dije, bueno, que ese es el leitmotiv de la exposición, o sea, todo va a girar en torno a
esa frase de don Manuel. Y bueno, agradecerles por la atención y muchísimas gracias, ¿verdad? Bueno, algo importante, digamos, como esta museografía y demás se hizo en conjunto con la Academia Morista y demás, logramos con la familia como darle una custodia a la exposición, ¿verdad? Eso sobre todo con la idea de poder llevarla a alguna otra institución, ¿verdad? Por ejemplo, Museo del Banco Central, Museo del JAD, etcétera, digamos que podamos, así como hacer la cuñita, ¿verdad? Que la exposición también se puede movilizar eventualmente, ¿verdad? Para que la tengan por ahí presente. Muchas gracias.